Informado, un espacio libre. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Conducen Angélica Cabrera Herrera y Alejandro Pozo Estrada. Por Expresión Total, Televisión Digital. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Yo soy Alejandro Pozo y Angélica Cabrera. Muchas gracias. Y pues vamos a tener hoy un invitado muy especial, ¿no es así, Angélica? Sí, correcto. Lo tuvimos ya como padrino del primer episodio de este podcast. Nos da muchísimo gusto y lo prometido es deuda, ¿no? Como les informamos en su momento, tiene muchísima experiencia y por lo tanto íbamos a estar programando más reuniones con él para que nos pueda seguir explicando sobre el tema. Entonces, bienvenido, Antonio. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. Buenas tardes. Tardes ya, bueno, todavía tardes. Dependiendo de la hora que nos vayan a escuchar. Qué bueno que nos acompañan otra vez. Estamos muy contentos de estar con ustedes de nuevo y espero que lo que vayamos a platicar aquí pues sirva para que tomen una decisión informada en respecto al tema que trataremos. Correcto. Antonio, de verdad que muchísimas gracias. Ya lo comentábamos ahorita. Gracias por aceptar esta segunda entrevista de otras más que vendrán, porque se trata de una secuencia y que la gente justamente pues esté perfectamente informada para tomar esas decisiones que bien comentas. Entonces, bueno, haciendo un poquito de recordatorio de lo que vimos en la primera sesión, hablábamos ya pues de quién eres tú, de tu experiencia como exfumador, también de la experiencia al acercamiento de los vapeadores, en este caso como herramienta de cesación tabáquica. Platicamos también un poco de lo que son la reducción de riesgos y daños y en sí qué son los vapeadores para la gente que no es totalmente ajena al tema. Entonces, bueno, después de esta introducción contigo, ahorita quisiéramos que nos pudieras compartir. Platícanos un poco sobre la evidencia científica que al día de hoy se ha desarrollado para sustentar la efectividad de los vapeadores y otros productos no combustibles en la cesación tabáquica. Justo de la mano, porque Vapeo Informado, para quienes nos conocen y para los que nos estén sintonizando recién, pues eso es lo que intentamos hacer a través de infografías y de videos. Entonces, todo tuyo. Pues muchísimas gracias. Sí, pues fíjate que es una historia muy bonita porque realmente desde 2003 comienza Hong Ling a tratar de producir un método para dejar de fumar. Esto es porque su padre, bueno, no es bonito, su padre fallece de tabaquismo, fallece por cáncer de pulmón. Y bueno, tenemos aquí un problema que él trata de decir, bueno, yo también fumo bastante y voy a tratar de evitarlo, pero de ver cómo hacerlo, ¿no? Después de tratar de diferentes formas, él comienza a pensar en un invento no tan nuevo, incluso en los años 60 se habló de un cierto aparato, un cierto dispositivo que trataba de hacer lo mismo, pero que no se patentó. En este caso, Hong Ling empieza a utilizar diversos métodos para tratar de crear esto que finalmente termina siendo el cigarrillo electrónico. En el 2007 empieza a comercializarse a nivel mundial, por ejemplo en Estados Unidos por parte de la marca Enjoy, es la primera que trata de comercializar el producto y lo logra después de ganar algunas demandas en Estados Unidos, bueno, lo logra comercializar y también en este mismo año, fíjate, en Reino Unido comienzan a darse cuenta de que este producto empieza a ser utilizado por fumadores y dicen, caray, pues está funcionando, vamos a tratar de hacer algo y empiezan a pensar en una estrategia que se llama nicotina sin humo. Es ahí cuando empiezan los estudios reales del vapeo a nivel mundial en Reino Unido y estos estudios, bueno, dan su culminación en el 2015 cuando el Public Health England en Estados Unidos en colaboración con el Royal College, con el Real Colegio de Médicos de Londres, bueno, llegan a la determinación que el vapeo, cuando mucho a largo plazo, genera el 5 o podría generar el 5% del daño residual del tabaco.
Es ahí cuando empiezan, híjole, creo que se trabó un poquito, no sé si estoy trabando, chicos. Un poquito, pero te escuchas bien. Ok, déjame ver si puedo, a ver si puedo quitar un poquito de, perdón. Y qué importante, Angélica, saber Disculpe. de este tema desde sus inicios, porque muchas personas creen que es un dispositivo nuevo, que está de moda recién, o que se acaba de inventar, cuando no, cuando vemos que Estoy tratando de quitar pues tiene pantallas, a 2 ver si... décadas de existencia estos dispositivos, ¿no? Y también porque muchas personas dicen, es que todavía no sabemos los daños que podría ocasionar a largo plazo cuando tenemos ya usuarios, pues que ya son usuarios a largo plazo, que tienen 2 décadas de estarlo usando y que pues no tienen afectaciones, ¿no? Obviamente faltan pues estudios controlados, ¿no? Que estén bien controlados, pero empíricamente vemos que los usuarios pues no tienen los daños que tienen con el cigarro ni de cerca, ¿no? Como Definitivamente. estudios, pues es hasta 95% menos el daño, ¿no? Sí, definitivamente, pero fíjate, lo que nos platicaba ahorita Antonio, y ahorita lo recuperaremos, como bien dices tú, son 2 décadas al menos del uso a partir de lo ya patentado. Pero si nos vamos más atrás, que esa es la parte en la que nosotros también promovemos, de no se vayan con lo primero que les digan, hay que hacer investigación, como en todo, no solamente en este tema, sino en todo, y la importancia justamente de eso, ¿no? Pero digo, o sea, de haber existido ya un acercamiento a este tipo de dispositivos, porque alguien, ¿no? Se haya dado cuenta desde años atrás, cuando, según yo, en este descubrimiento, ni siquiera las tabacaleras habían salido a anunciar los daños que generaba el tabaco combustible, ¿no? Entonces, pero que alguien se hubiera dado cuenta de cómo puedo, o sea, esto que llamamos nosotros no solo la creatividad, sino la innovación, ¿no? La tecnología, de cómo ir de la mano y cómo sí debe de ser tomada en cuenta, pues, para el avance y la mejora de muchas cosas, pero en este caso en particular de la salud, ¿no? Pero sí, sumamente importante. Antonio, ¿nos escuchas ahí? Sí, perfecto. Una Súper, disculpa que gracias. aquí con la conexión, no sé qué pasó. No Estábamos te platicando preocupes. muy a gusto antes. Muy a Bueno, gusto y muy interesante. sí, y no, y les platicaba que a partir del 2015 empiezan estos reviews del Public Health England, que no han terminado, incluso se siguen haciendo, aunque a veces en colaboración, ya ahorita, por ejemplo, con el Royal College, que en 2024 saca su último informe, sí, pero desde el 2015 a la fecha está viendo estudios anuales en respecto a lo que sucede con los cigarros electrónicos. O sea, es exactamente como comentas, a los que nos dicen que no existe, que el producto es nuevo, que el producto no tiene estudios, que no se ha representado en las mejores revistas científicas como son The Lancet, New England Journal of Medicine, Oxford, el Tobacco Research. En todas las revistas existe información muy valiosa para tomar en cuenta al respecto de la reducción de riesgos, que eso es lo más importante que pretende hacer este dispositivo. No se trata de encauzar a nuevas personas a que utilicen nicotina, se trata de a las personas que no pueden o no quieren dejar de fumar, sigan consumiendo la nicotina de una manera menos dañina. De eso se trata el vapeo desde un inicio y creo que sigue siendo la misma, el mismo precepto, ¿no?, que tiene a la fecha. Oye, y pues nos dices, por ejemplo, de muchos estudios de Lancet, de Londres, de Reino Unido, y me gustaría saber cuál es la situación de aceptación y en su caso de regulación de estas herramientas de reducción de daños en otras partes del mundo, porque hablas de estudios en Sí. otras partes, pero no de México, ¿no? ¿Cuál Sí, es correcto. Es correcto. Mira, y es una cosa muy curiosa porque creo que íbamos en un muy buen camino. O sea, a partir de 2017, 18, incluso tú buscabas en internet acerca del cigarrillo electrónico y encontrabas cómo dejar de fumar, ayuda para dejar de fumar. O sea, eso es lo que encontrabas. Actualmente, si buscas cigarrillo electrónico, vas a encontrar, hace mucho daño, te genera esto, te genera aquello. Bueno, cuando en realidad sabemos que no es cierto. Sin embargo, en 2019 fue un punto de ruptura muy importante para el vapeo. Se inicia en Estados Unidos una serie de eventos que han desencadenado una mala información
de una lesión pulmonar que se denomina EVALI, creo que lo tratamos la vez pasada. Bueno, pues este EVALI lo que ha provocado y ha generado es una alerta a nivel mundial y una mala información de saber en qué concluyó ese EVALI, en qué concluyó esos daños generados por el vapeo, que ni siquiera se deben de haber llamado así, porque es como si dijéramos daño provocado por las jeringas. Pues voy a dejar de consumir jeringas, pues por supuesto que no, ¿verdad? O sea, las jeringas se utilizan para inyectar penicilina y también para inyectar heroína, ¿no? O sea, entonces tenemos que dejar bien claro que este mal nombre de esta enfermedad que no se ha cambiado a la fecha por parte de los CDC y FDA, que son los que lanzan esta alerta, ha provocado bastante daño dentro de la población fumadora, no fumadora, y obviamente vapeadora, ¿no? Incluso mucha gente que vapeaba dejó de hacerlo y volvió al cigarro, por pensar que lo que sucedía con este EVALI acarreaba problemas de muerte, ¿no? O sea, incluso así te lo decían, con fumar puedes fumar muchísimos años y no te mueres, con el EVALI fumas un mes y te mueres, ¿no? Y sin embargo, pues aquí estamos unos 120 millones de usuarios que definitivamente pues no estamos muertos, seguimos vivos y además cada vez con una salud mucho más robusta que la que encontramos al haber dejado el cigarro. No quiere decir que el vapeo te cura todas las enfermedades, no, simplemente que te reduce el riesgo que te provocaba el tabaco. Los daños que ya tenías anteriores, bueno, pues son daños que ya los tienes, algunos se van reparando, otros no se reparan, ¿no? Entonces, eso es no tiene nada que ver con el vapeo. Y la percepción mundial actualmente, según estudios que acaba de realizar Somos Innovación, que es una AC que se dedica a hacer investigación científica a nivel mundial, pues nos arrojan cerca de un 73% de negatividad en la percepción que hay sobre el cigarro electrónico, o sea, en decir que el cigarro electrónico es igual o más dañino que el tabaco combustible, cosa que resulta ser científicamente comprobable y totalmente falsa, ¿no? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perdón, gracias. Pensé que se había ido la señal. Sí, totalmente, digo, alarmante, Antonio, esto que comentas, porque hablamos de un porcentaje sumamente alto de lo que en alguna ocasión ya comentamos, de cuáles son, los gobiernos tienen que dar alternativas, ¿no? O sea, para esta cesación, y no necesariamente solo es la prohibición. Lo que genera esta prohibición es, como bien comentas, regresar al tabaco combustible, que sabemos que es totalmente dañino y que obviamente te están condenando literal, pues a la muerte por alguna de estas enfermedades causadas por ello, ¿no? Entonces, este dato que revelas de Somos Innovación, en verdad que sí es, pues, de tratarse. Ya en otro de los programas entraremos un poquito más o a profundidad de eso. Nos encantaría que también nos hablaras como un poco más desmenuzado. Pero bueno, retomando esto que hablabas, desde tu punto de vista, ¿cuáles consideras que serían los países modelo o de mayor referencia en el mundo, obviamente, que hayan aceptado estas herramientas de reducción, ¿no?, de riesgos y daños, y que incluso pues lo estén promoviendo, perdón, entre su población, y como para que estuviéramos como país volteándolos a ver, ¿no?, haciendo esta copia de esas buenas prácticas que se llevan a cabo en esos países? Claro, mira, pues en realidad son varios países, aunque les voy a hablar muy sincero, está habiendo unos cambios a nivel mundial muy interesantes en todos los países, aún en los que ya están regulados, pero los principales países yo creo que sería uno, Reino Unido, por supuesto, que es el pionero, y yo creo que no lo quiero llamar así de feo, pero bueno, es el experimento mundial del vapeo, o sea, porque en realidad ahí, hoy por hoy, la población fumadora está migrando brutalmente a este método, y te voy a hablar de un programa que tienen allá, donde desde el año pasado se están repartiendo 1 millón de equipos de vaporizadores al público en general que quieren dejar de fumar, ¿no? Incluso a las embarazadas les dan incentivos económicos por dejar de fumar, o sea, tiene una estrategia muy buena contra el tabaquismo. Otro país interesante sería Nueva Zelanda, que también ha apoyado, y que aparte, Reino Unido
ha reducido su tasa tabáquica de 20.1 en el 2011 a 13.4 más o menos, ya anda llegando en el 2022, o sea que han reducido pues casi 10 puntos, ¿no? de margen de cesación. Y en Nueva Zelanda, donde nos están dando una grata sorpresa este año, que están informando ya un 5.6 de cesación tabáquica, después de haber tenido cerca del 14% hace unos años, están reduciendo ya al 5.6, siendo yo creo que el segundo país en llegar a esa meta, ¿no? de país libre de humo, que es el único que lo tiene a la fecha es Suecia, que también es otro de los países que también allá están desarrollados todos los métodos de reducción de riesgos. O sea, el que más se ocupa es el snus, sin embargo, el vapeo, el tabaco calentado están permitidos y obviamente dejan que la población decida cuál utilizar, dándoles información y las armas, la información correcta acerca de su funcionamiento. Algunos otros países que han estado, vamos a poner, apoyando, pero que también están apenas tratando de regular y de llegar a una concienciación de la población es Francia, por ejemplo, Italia, Alemania, que son países que, aunque están teniendo algunos errores, siento yo, en parte de su regulación, están tratando de ayudar o siguen aceptando el vapeo para tratar de ayudar a la cesación tabáquica, ¿no? Esos serían los países principales que yo vería. En América, desgraciadamente, la mayoría de los países están todavía en pañales, por decirlo de una manera. Estamos, los que no están prohibidos están regulados como tabaco, o están en otros de ellos, están apenas tratando de llegar a una regulación justa, aunque sabemos que esto puede llevar años, ¿no? Y cada año representa 8 millones de muertes, ¿no? O sea, bueno, en el caso del año pasado, 8.7 millones de muertes. Entonces, esto realmente es muy triste, ¿no? Porque yo creo que la salud, antes que otra cosa, debería ser eso, tratar de salvar vidas. Y después nos preocuparemos por la dependencia, que en este caso sabemos que la nicotina no es carcinogénica y no te puede causar una muerte por cáncer, ¿no? Y ese hecho se demostró en Suecia, donde tienen el índice de cáncer más bajo de toda la Unión Europea, después de aplicar estos métodos de reducción de riesgos. Sí, y es justo, ¿no? Lo que vemos en las estadísticas, que donde aumenta el uso de vapeadores, pues se reduce el uso de cigarrillos electrónicos, pero también a la par, pues se reduce... De cigarros convencionales. De cigarros convencionales, no sé qué dije. De cigarrillos electrónicos. No. Baja el uso de cigarros convencionales, sí. Y a la par, pues también baja la incidencia de cáncer, ¿no? De enfermedades relacionadas al tabaco. Entonces, pues ahí está la evidencia. Ahí tenemos, sí, pues, los países que son, pues, podemos decir que pioneros y a la vez también ejemplo, pero también tenemos países donde la política es totalmente contraria y donde vemos que los índices de tabaquismo no solo se mantienen, sino que aumentan, junto con las enfermedades que estos conlleva, como México, y otros países, ¿no? Que también vemos que aplican estas políticas muy estrictas que vienen desde, pues, la Organización Mundial de la Salud. Claro. Desgraciadamente, fíjate, México, siendo un país moderno, porque ya realmente es un país moderno, es un país que sigue mucho a su vecino del norte, donde, por cierto, están regulados los cigarrillos electrónicos. Una mala regulación, pero la tienen una regulación a final de cuentas, ¿no? Ha escogido por el lado de la prohibición y yo creo que ese no es camino, no solamente para el vapeo, sino para ninguna sustancia o para ningún producto que se utilice, que tenga mercado. Las prohibiciones nunca podrían ser buenas, ¿no? Porque solamente generan, pues, lo que está generando en México es un mercado negro, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de Brasil, para que tengan idea que lo que dice Somos Innovación tiene razón en sus encuestas, donde el 90% es el país donde más negativas sobre el cigarro electrónico hay. El 90% de las personas piensan que el cigarro electrónico es igual o peor que fumar. Y estamos viéndolo, que actualmente acaban de lanzar una regulación, o más dicho, una prohibición tremenda hacia los cigarrillos electrónicos. Incluso entró esto en que se está persiguiendo a algunos de los activistas allá, porque bueno, pues ahora va a ser casi un delito, ¿no? Y de veras es triste ver cómo algunos países latinoamericanos, siendo que o iberoamericanos, deberían ser mucho más abiertos, porque aparte, amigos, es donde más fumadores existen
de las partes más pobres del mundo, de los países de ingresos medianos y bajos. Una de ellas es toda Latinoamérica o toda Iberoamérica. Bueno, deberíamos de tener mucha más ayuda para dejar el cigarro de la manera que sea, ¿no? O sea, yo como les he dicho siempre, para mí la frase ha sido, deja de fumar como quieras y con lo que puedas, pero deja de fumar, ¿no? Si dejas de fumar con una Tootsie Pop, pues qué bueno, deja de fumar así, ¿no? Y si te es bueno un chicle, pues adelante. Si te es bueno el cigarrillo electrónico, utilízalo. O sea, y ese es el concepto que pienso yo debería de llevar el Estado para salvar vidas. O sea, aquí se trata de salvar vidas, ¿no? 65,000 vidas que mueren en el país por tabaquismo al año. Podrían salvarse si se utilizaran los métodos de reducción de riesgos, ¿no? Sí, totalmente lo que comentas, o sea, también alarmante en este sentido de, imagínate que el 90% de la población de un país considere esto que en teoría tendría que estar siendo lo más difundido, ¿no? Lo más reconocido precisamente por el genuino fin de salvar vidas, en efecto, como dices, y además mejorar la salud. Es que esto tiene un impacto muy grande porque, o sea, evidentemente salvas vidas, pero también le ayudas al gobierno, ¿no? Porque con las políticas de salud, o sea, el gasto que se hace en materia de salud para atender este tipo de enfermedades o toda la variedad de enfermedades que derivan de este tabaco combustible, la verdad es que tendría que estarse pues haciendo mucho énfasis entre la población, información fidedigna, ¿no? Verídica, realmente comprobada. Y como bien comentas, por eso en esta ocasión queríamos retomar contigo esta parte de tomen, ¿cómo se dice? Decisiones informadas, basadas en ciencia. Y tú, bueno, ahorita nos estás dando a conocer estos documentos que si bien están en inglés y si hay que retomarlo, me gustaría retomarlo, la mayoría de la información al respecto lamentablemente está en inglés. Y digo lamentablemente porque para para América Latina no es como tan factible, ¿no? Acceder a este tipo de traducciones y demás, pero que también es parte de la desinformación, ¿no? O sea, podría deberse eso a parte de la desinformación, pero insisto, deberían de estar trabajando en rescatar estas bondades de estas herramientas, los gobiernos evidentemente, para poder disminuir sus gastos, ¿no? En materia de salud, insisto, claro, por este tipo de enfermedades. Sí. Pero, ajá. Sí, dale, adelante. No, dime, te interrumpo. Bueno, aquí quería aclararte, fíjate, falta una institución muy importante que no mencioné, además del Reino Unido, por supuesto, y de los reportes que realiza anualmente, igual del Real Colegio de Médicos de Londres, pues es el Instituto Cochrane, ¿no? Que aparte es un instituto que trabaja, vamos a poner así, ad honorem, o sea, trabaja en todos los países, del mundo, se sirve de científicos de todos los países para realizar políticas de salud precisamente, y es uno de los más importantes por este tipo de ciencia que presenta. O sea, es decir, que es ciencia que no está pagada, o sea, se hace la investigación, se toman universidades, se toman lugares de estudio donde se realizan ese tipo de investigaciones y llegan a conclusiones que benefician a la salud pública, no solo en México, sino en todos los países del mundo, y no solamente del vapeo, sino en diferentes categorías, ¿no? Y en esto llevamos ya 2 revisiones, tanto la séptima como la octava, que salió apenas ahora en enero, parece, según recuerdo, déjame acordarme bien, sí, en enero de este año, donde nos habla ya otra vez, nos vuelve a hablar de una certeza alta de que le da el vapeo al mismo nivel que la vareniclina. Aquí yo, la verdad, sincero, hago un comentario muy atento en esto, muy diferente, en cuestión de que la vareniclina sí tiene unos efectos adversos bastante complicados. Se ha visto en muchísimos casos ya este efecto adverso y sin embargo se sigue comercializando, ¿no? Es decir, yo al vapeo no le he visto tantos efectos adversos, pero bueno, o sea, ahí en este estudio lo ponen a la par, a los dos, a la vareniclina y al cigarro electrónico, como certeza alta de herramientas para la cesación tabáquica, al menos durante los primeros 6 meses. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, que dependiendo del tipo de producto que utilices para la cesación,
tendrá ya sea 6 meses o 52 semanas, que es un año, como seguimiento del método, ¿no? En el caso del vapeo, lo que muchos reclaman es el hecho de que se siga utilizando el vapeo después de 52 semanas, cosa que definitivamente si te beneficia en la reducción del riesgo, bueno, el consumo de nicotina realmente no tiene mayor significado. O sea, incluso hay gente que ha consumido nicotina durante muchos años obviamente sin el humo de tabaco y no te representa ningún daño, porque muchos médicos te dicen, sí, pero lo sigues consumiendo. Bueno, pero salvas la vida, ¿no? Uh-huh. Definitivamente que es importante, insisto, seguir promoviendo. Esto no lo sé si vamos a poner un muy feliz escenario en el que el gobierno de México, hablo solo el de México, se abriera esta posibilidad real de ayudar a la gente fumadora, ¿no? Y de ofrecerle estas otras alternativas en materia de reducción de daños y riesgos, y que ya hubiera una regulación que además debe de ser justa, acorde al daño, ¿no? No como bien lo decías tú hace ratito, y quería como recapitular un poco de acá de cómo se está regulando a nivel Latinoamérica, ¿no? Y que la mayoría están equiparados al cigarro combustible. Es correcto. ¿No? Entonces, lamentablemente no se está haciendo esta división. Pero bueno, en el escenario de realista y muy bonito de que lo regularan, hay muchísimo por hacer, queda muchísimo por seguir haciendo. O sea, ¿sabes? Si existiera que lo ideal, no sé tú, Antonio, qué piensas, pero para mí lo ideal sería que hubiera un reglamento y una ley exclusiva para el uso de estos productos alternativos, ¿no? Fíjate que lo propuso Marcela, precisamente de la Asociación Pro Vecino, de la Asociación Vapeo Informado también, propone eso, y eso sería lo ideal, crear una ley específica para la reducción de riesgos, para los productos de reducción de riesgos. Uh-huh. Aquí hay un pequeño problema en México, y es que como al ser un país de ingresos medianos y bajos, el crear una ley significa crear instituciones y crear órganos dentro del propio gobierno, cosa que le resulta muy complicado al Estado por el gasto que tendría que erogar, y pues como diríamos en esta época ¿cómo dicen?, de austeridad franciscana, pues bueno, yo veo difícil que quisieran realizar o crear instituciones. Sin embargo, ya con el propio hecho de regularlo diferenciado, ya con que lo hicieran en una diferencia y que la regulación se ajustara a la ciencia, pues es decir, que la regulación vamos a hacerla de acuerdo a lo que dice la ciencia. La ciencia dice que es un 95% menos dañino, o al menos vamos a poner que dijeran un 90% menos dañino. Bueno, pues vamos a ajustar los impuestos, y por ende lo que generaría el gobierno sería un paso automático de las personas que fuman, decir, oye, pues si voy a pagar menos impuestos por esto, me están cobrando el 67% de impuestos en el tabaco y me cobran un 40%, 30 y tantos por ciento de impuestos por el vapeo. Oye, pues mejor voy al vapeo, voy a ahorrar dinero, ¿no? O sea, tanto ellos que hablan de decir, no, es que queremos subir los impuestos para que la gente, pensando en el ahorro, la gente no va a dejar de consumir la nicotina. La gente dejaría no de consumirla, sino de consumir una nicotina más barata, que sería en este caso, ya sea por el tabaco calentado, que no lo hacen tampoco, y lo hemos platicado en otras ocasiones, los hits de IQOS, que también es un método del tabaco calentado, pues andan costando lo mismo, ¿sí?, que unos Marlboro rojos, ¿no? Y el problema es que están aplicando el mismo impuesto al tabaco a un producto que es entre un 80 y un 85%, hasta un 90% menos dañino que el tabaco, que es el tabaco calentado, precisamente porque no alcanza las temperaturas que alcanza el tabaco combustible, ¿no? Entonces, si le das el mismo tratamiento y el mismo impuesto, pues ¿qué tiene de caso yo pasarme del cigarro al tabaco calentado? Pues ninguno, ¿no? Más que la salud, pero eso a la gente a veces poco le importa, lo que más le importa es la economía. No me voy a gastar tanto dinero. Si realmente el gobierno quisiera hacer esto, tú te darías cuenta cómo la gente migraría a este tabaco calentado, y obviamente el costo en salud se beneficiaría. Hoy por hoy se están pidiendo 117 mil millones de pesos anuales para el tratamiento de enfermedades relacionadas con tabaquismo, y yo creo que ese dinero se podría reducir, al menos como nos expone alguna publicación, creo que se los platiqué la vez pasada, que se llama State Budget Solutions, una empresa norteamericana
que habla que cerca del 87% del gasto de salud se reduciría si se utilizaran estos tipos de métodos de reducción de riesgos. Es decir, el gobierno se ahorraría de los 117,000 millones el 87% de sus gastos de salud. Así es que pues hay que ver si al gobierno realmente le interesa la salud o le interesa estar sacando los impuestos del tabaco, ¿no? Sí, y dices, bueno, a mí se me hace muy interesante pues ese tema también económico, como lo acabamos de ver en el estudio que acaba de presentar hace poco Movimiento Provecino, porque sí hay un impuesto especial a los cigarros, por ejemplo, pero es imposible rastrear en qué se gasta eso porque se distribuye a los estados y los estados ya no lo etiquetan. Entonces, Correcto. ese presupuesto que se recaudó de los cigarros se gasta en quién sabe qué. Yo creo que en todo menos en la prevención pues del consumo de los cigarros. Eso es correcto. Ellos tienen la libertad de gastar ese impuesto en lo que les dé la gana, ¿eh? O sea, en realidad ese es el gran error que tiene el Estado, ¿no? Si hay un impuesto que a mí me cobran por los refrescos, por ejemplo, bueno, pues yo ocupo ese impuesto en beneficiar el consumo, o sea, que no se haga el consumo de refrescos. ¿Cómo lo haría o cómo beneficiaría para que fueran light, para que tuvieran menos azúcar, o sea, haría ese orden? Sin embargo, el Estado ocupa el impuesto para lo que le convenga, ¿no? Y aquí vemos algún dato, y les voy a decir esto nada más para que tengan una idea, de los aproximadamente 120,000 millones de pesos recaudados de impuestos para el tabaco, sobre el tabaco, se ocupan 2,000 millones simplemente para las dos instituciones que están al frente de las estrategias, es decir, para COFEPRIS y para CONADIC, bueno, ahora con ASAMA y COFEPRIS, se ocupan 2,000 millones de pesos aproximadamente entre sueldos, entre campañas y entre todo lo que realizan ellos. Se ocupan 2,000 millones de los, poniendo que tuvieran razón sus 50,000 millones de pesos que ellos dicen que es lo que entran, aún así serían 48,000 millones que se ocupan para otra cosa que no es para generar conciencia, educación sobre el tabaco, ¿no? O sea, es exacto. O sea, a final de cuentas, el recurso está ocupado en otras cosas, ¿no? Así es, y bueno, pues a todo el público, si se les hizo interesante todo lo que platicó aquí Antonio Toscano, pues no se lo pueden perder en nuestro segundo Congreso Multiperfil, Antonio, que te vamos a tener el 26. El 26, sí, el miércoles. Entonces, aún están a tiempo de confirmar su asistencia a través de cualquier medio de contacto de Vapeo Informado. Recuerden que la entrada es libre y gratuita, con previa confirmación, en el Hotel Exe Alameda Reforma, en la Ciudad de México, o también lo pueden seguir la transmisión a través del Facebook de Vapeo Informado, y ahí podrán también hacerle todas las preguntas que quieran a Antonio Toscano. Todos los panelistas pues estarán respondiendo las preguntas del público. Y pues agradecerte, Antonio, por tu tiempo, por tu disposición y por todo lo que nos dices, siempre interesante. Y muchas gracias también, Angélica. Gracias a ti, Alex. Gracias, Antonio, de verdad. A mí, no sé si les parezca a los dos bien, pero este último que se trató de impuestos y demás, me encantaría retomarlo en un tercer programa, porque creo que, insisto, hay demasiado porque la gente se sigue informando y hay también demasiado por hacer ya a los propios informados, ¿no? Entonces, porque además los tendríamos a ellos como replicando esta información. Entonces, nos quedamos, digamos que con esto en el tintero y te programamos, Antonio, si nos lo permites, para un tercer programa en el que abordaremos este y otros temas de interés. Perfecto, ¿no? Con muchísimo gusto. Encantado de estar con ustedes, chicos, y con todo el público. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo lunes en otro programa interesante de Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Muchas gracias. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Conducen Angélica Cabrera Herrera y Alejandro Pozo Estrada. Por Expresión Total, Televisión Digital.